Listo. Bien, perfecto. Entonces, continuamos, ¿no? con la sesión. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo podemos hacer una prueba de hipótesis conjunta en Stata, ¿no? Y podemos básicamente aprovechar este cálculo del valor P, ¿no? Que es el indicador más rápido e inmediato, ¿no? Para poder saber si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces, en este caso vemos que el valor P resultó ser menor al 5% y por ende tenemos evidencia estadística de que se puede rechazar la hipótesis nula y por tanto, o la ratio alumnos-profesor, ¿sí? La ratio alumnos-profesor y o el gasto por alumno tienen efectos sobre el rendimiento académico. ¿Sí? Entonces ya tenemos esa posibilidad de hacer un análisis conjunto, ¿no? Muy bien, ahora, un caso especial que podríamos analizar, bueno, o reflexionar, ¿no? Surge si evaluáramos una hipótesis nula que contenga una sola restricción sobre los coeficientes del modelo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, podríamos plantear la siguiente restricción, miren esto. Esta es una restricción que obviamente no es muy, o sea, es solamente para practicar, ¿no? Esta es un poquito rara, ¿no? O sea, pero es solo para practicar. ¿Qué tal si se nos ocurre plantearnos la hipótesis beta uno y beta 3 pueden ser iguales? ¿Sí? O sea, es como una hipótesis, ¿no? O si nosotros reacomodamos términos, el beta 3 y el beta uno están en una igualdad, ¿no? Lo mandamos al beta 3 al otro lado y sería como restar, ¿no? Y decir beta uno menos beta 3 son iguales a cero. O la hipótesis alternativa que no son iguales a cero la resta y no es igual a cero la resta y por tanto beta uno y beta 3 son distintos. Uno podría plantearse, bueno, ¿para qué quisiera hacer este tipo de hipótesis? ¿No? Uno dice, bueno, es un poco rara esta hipótesis. Pues resulta que hay razones para hacer este tipo de hipótesis, no exactamente en el modelo que estamos viendo, pero sí en otros modelos, ¿no? Recordemos muy rápidamente, o supongamos rápidamente un modelo de función de producción. Digamos que tenemos una función de producción y igual al capital a la alfa, trabajo a la beta, ya, digamos, ¿no? Ya una función de producción Cobb-Douglas súper básica, ya, súper básica. Ustedes saben que si aplican logaritmos, quedaría el logaritmo natural de y igual alfa logaritmo natural de k más beta logaritmo natural de l, ¿ya? Ese logaritmo natural de l le podría llamar una y estrella. Este alfa se quedaría como está. Este logaritmo natural de k le podríamos llamar k estrella. Este beta quedaría aquí y este logaritmo natural de l le podríamos llamar l estrella. Entonces, fíjense que esto ya es una posible regresión lineal, ¿no? Con un término de error que podríamos llamarle UT. Entonces, alfa y beta serían coeficientes de esta regresión, ¿no? Y también le podemos poner una constante. De hecho, ¿saben qué? En vez de ponerle alfa, usemos las mismas betas, ¿no? Que hemos estado usando antes. Entonces, digamos que este sería beta uno y este llamémosle beta 3, ¿ya? Entonces, aquí estaría beta uno, beta 3, beta uno, beta 3 y pongamos un beta cero que sea una constante, ¿ya? Entonces, miren que uno podría hacer un modelo, ¿sí? En donde la producción depende del capital y el trabajo, ¿sí? Claro, estos en realidad están en el logaritmo, ¿no? Pero le hacemos la transformación logarítmica y en definitiva, estos coeficientes representarían en este ejemplo las elasticidades. De esto vamos a hablar un poco en próximas sesiones cuando topemos modelos no lineales, así súper rápido. Pero me adelanto un poco, ¿no? Beta uno y beta 3 serían elasticidades, ¿ya? Entonces recuerden que una función Cobb-Douglas, los coeficientes representan elasticidades de una variable respecto a otra. Pero lo interesante sería aquí justamente la hipótesis, la siguiente hipótesis nula. Uno podría decir, ¿y qué tal si beta uno es igual a beta 3? En este caso sí podría tener sentido, porque ¿qué significaría? Significaría que el capital tiene la misma elasticidad, o perdón, que el capital tiene el mismo efecto que el trabajo en la producción, ¿sí? Entonces, uno podría plantear este tipo de hipótesis, o sea, tienen total relevancia. No necesariamente para el modelo que estamos haciendo ahorita, pero en general. Entonces, quiero que practiquemos con este caso, ¿no? Y de hecho van a ver que se pueden hacer muchas otras hipótesis, ¿no? O sea, la ventaja en STAT es que uno tiene la chance de evaluar un montón de hipótesis, no solamente las hipótesis que vimos hace unos minutos, ¿no? Entonces, si tengo este caso, lo que nos estamos preguntando es si los coeficientes de las variables son o no son iguales, ¿ya? O sea, eso no es igual el efecto de la ratio alumnos-profesor y el efecto del gasto por alumno. Sabemos que no, deberían salirnos distintos, ¿no? O sea, ya sabemos la respuesta, pero es solo para practicar en Stata, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que solamente tengo una restricción, ¿sí? Entonces, el estadístico F solo va a tener
o va a considerar una restricción, ¿no? En Stata, ¿cómo se vería la restricción? Entonces, miren, primero hacemos la regresión, ya eso ya lo sabemos súper bien los regress, y usamos robust, ya este robust jamás olvidarse. Y luego tenemos el comando test, pero miren ahora. Ahora hacemos test y escribimos x1 igual w3. ¿Ya? Con eso, lo que Stata está entendiendo no es que x1 es igual a w3, sino que la hipótesis nula es que beta 1 es igual a beta 3. ¿Sí? Eso es lo que está entendiendo Stata. Pero como no hay posibilidad de escribir beta 1 ni nada de eso, entonces se escriben directamente las variables. Pero esto es lo que entiende Stata. Entonces, si ustedes hacen esa prueba de hipótesis, está en los comandos de Stata, ya ni para qué hacerla, o sea, ya saben, hacen la regresión y después escribimos esto, nos va a dar este resultado. ¿Ya? Entonces miren aquí cómo, primero Stata nos muestra de nuevo la hipótesis nula, ¿no? O sea, aquí está la hipótesis nula escrita en un lenguaje que Stata entiende, ¿no? Entonces dice x1 menos w3 igual 0, pero sabemos que en realidad no es x1, sino beta 1 menos beta 3, ¿no? Beta 1 menos beta 3 igual 0, sino que Stata lo escribe así porque no hay betas, no se puede escribir betas en Stata, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Stata? Lo que Stata está haciendo es justamente evaluar o avisándome, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula que va a evaluar? Que es la que queremos evaluar, ¿no? Sino que la escribimos como igualdad. También la podíamos escribir como resta, como deseemos, ¿no? ¿Sí? Pero si ven, ¿no? O sea, nosotros la escribimos como igualdad, Stata nos la puso como resta, ¿ya? Pero originalmente era una igualdad, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, son diferentes formas de escribir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Luego vemos el estadístico F. El estadístico F salió de 8,94. Si queremos ponernos finos, ya sabemos cómo se grafica eso. O sea, aquí está el estadístico F. El estadístico F sigue una distribución chi cuadrado. Y el valor de 8,94 estaría a este lado, ¿no? 8,94. Y desde ese valor hacia la derecha tenemos el valor P, que es el que realmente nos interesa para la interpretación, ¿no? Entonces aquí estaría el valor P. Y el valor P dice que es de 0,003, ¿ya? Entonces, como tengo un valor P muy bajo, o sea, este valor P es menor al 5% y también es menor al 1%, entonces inmediatamente, valor P bajo, ¿qué significa? Rechazo la hipótesis nula. Es decir, puedo decir que beta 1 y beta 3 no son iguales, o sea, rechazo esto y me quedo con esta opción, que era lógico, ¿no? O sea, en este caso era lógico. De hecho, lo preocupante hubiera sido que no podamos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Pero es para practicar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Que en Stata no solamente ponemos restricciones de significancia, o sea, para ver si el beta 1 es 0 y el beta 3 es 0, sino que uno también puede poner otro tipo de hipótesis, las que se les ocurran, ¿no? Eso sí, hipótesis lineales, ¿ya? Pero bueno, en definitiva, hay una gran gama de hipótesis que ustedes pueden intentar en Stata y Stata les ayuda a verificar, ¿no? Como les digo, en este ejemplo no es muy intuitivo, pero, por ejemplo, si ustedes estuvieran haciendo un modelo de función de producción Cobb-Douglas y quisieran verificar si el capital y el trabajo tienen el mismo impacto en la producción, ahí queda perfecta este tipo de hipótesis, ¿no? En fin, entonces aquí está la interpretación. Y como les digo, se puede hacer hipótesis conjuntas incluso más complejas, ¿sí? O sea, por eso me gusta mucho este comando test y mencionarles, ¿no? Que existe porque ya dependiendo de cada investigación que ustedes hagan, puede ser que encuentren diferentes necesidades, ¿no? Pueden hacer una hipótesis mucho más complicada y la pueden aplicar directamente en Stata, ¿no? De hecho, por ejemplo, solo por ejemplo, ahorita ya no estamos simplemente practicando Stata si quieren, ¿no? Consideremos otra prueba de hipótesis. Miren esta, ¿no? Entonces, una prueba de hipótesis en donde digo, asumamos que beta 1 es 0 y que beta 3 es 3,9, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es que al menos una de estas dos o las dos desigualdades no son válidas. Entonces, alguien podría preguntarme, ¿y por qué 3,9? ¿De dónde salió? Esto vendría de tal vez un trabajo previo, ¿no? Vi en un trabajo previo que el beta 3 salía a 3,9 y quiero ver si en el trabajo que estoy haciendo se podría aceptar esto como hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en Stata? Como pueden ver, si yo tengo dos hipótesis diferentes para los coeficientes, de nuevo, ¿no? Hacemos la regresión y luego miren qué estructura toma el comando test. Hacemos test y luego dos paréntesis. En el primer paréntesis indicamos x1 igual 0. Ya sabemos que ese x1 igual 0 en realidad significa beta 1 igual 0, ¿no? Primer paréntesis.
Y el segundo paréntesis dice W3 igual 3,9, pero nosotros sabemos que en realidad es beta 3 igual 3,9. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes que uno puede comparar diferentes igualdades, no solamente las igualdades cero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Stata? Ya sabemos, ¿no? Va a sacarme esos valores de las dos hipótesis. Miren aquí que Stata me avisa que tengo dos hipótesis. Bueno, es una sola hipótesis conjunta, mejor dicho, ¿no? O sea, Stata ya nos recuerda cuál es la hipótesis. ¿Sí? Entonces Stata nos dice, voy a evaluar esta hipótesis. Vemos que el estadístico F en este caso, este queda súper chévere, miren, el estadístico F sale de 0,24, ¿sí? O sea, solo con eso uno se hace una idea de cómo sería la gráfica, ¿no? Tengo aquí la F, tengo aquí el h cuadrado, ¿ya? Y me sale 0,24, ¿no? Entonces 0,24 no parecería estar tan alejado, ¿no? Y de hecho, si vemos el valor P, ¿sí? En este caso el valor P me salió de 0,79. Si recordamos, todas estas gráficas, la chi cuadrado, la normal, todas tienen un área total de 1. ¿Sí? Recuerden eso, porque recuerden ustedes, ¿no? Estas son herramientas para representar la probabilidad. Y la probabilidad se ve con el área. Y máximo la probabilidad puede ser 1. Si me está saliendo el valor P de 0,79, uno podría decir, bueno, tal vez este valor de F está por acá, 0,24. ¿Sí? Y del 0,24 en adelante, toda esa área es el valor P, ¿no? Ese valor P, que es igual a 0,79, que obviamente es mucho más grande que 0,05, o sea, es mucho más grande que el 5%. ¿Sí? Entonces mayor, mayor, ¿no? Por si acaso, mayor, mayor, ¿no? Ustedes usan mayor, mayor o menor, menor para decir que es mucho más grande, ¿no? Es para enfatizar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Un valor P tan grande significa que yo no puedo rechazar, ¿sí? No puedo rechazar la hipótesis nula. O sea, mi evidencia no da para rechazar esto. O sea, tal vez entre los posibles valores que los betas poblacionales pueden tener, no puedo descartar un 0 y un 3,9. Recuerden que estos son poblacionales, ¿no? O sea, son coeficientes poblacionales en los que aplicamos las hipótesis. Entonces, este es algo como un caso llamativo, ¿no? O sea, para que vean que también puede pasar lo otro. O sea, este caso, por ejemplo, ¿no? Este caso genera incertidumbre. O sea, normalmente los casos en los que no puedo rechazar la hipótesis nula son casos que dejan un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué generan incertidumbre? Porque si me generan incertidumbre me quedo con la duda. Bueno, entonces eso no es. ¿Sí? Eso no es. Verán, si ustedes no rechazan, esto ya lo vimos antes cuando hicimos el repaso de estadística, pero no está de más reforzar, ¿no? Si ustedes no pueden rechazar una hipótesis nula, no es que de facto significa que la hipótesis nula es verdadera. Lo que significa es que no es descartable, simplemente. O sea, no puedo descartar esta opción, pero hay otras opciones que tampoco son descartables. ¿Ya? Me explico, vean. Vamos a hacer esto en Stata, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Corramos la regresión. Y x1 w3, robust. ¿Ya? Pues ahí está la regresión. Entonces lo que hicimos fue una prueba conjunta, ¿no? Una test de que x1 es 0 y de que W3 es 3,9, ¿no? 3,9. Esa es la que hicimos. Entonces miren como aquí 489, no, no creo que es... Ah, a ver, un segundo. Eh, 0,24, algo creo que hice mal en un segundo. Qué gracioso, ya no me salió. Estoy con la misma X1W3. Ay, me olvidé el W1, disculpen. Si ven que ya cometí un error reg. Y X1, W1, W3, ya. Porque estamos con dos Ws, ya. Disculpen. Ahí sí, test. X1 igual 0 y W3 igual 3,9. Ahí sí, 0,24. Ya, entonces esta es la prueba de hipótesis que vimos hace unos segundos en la lámina. Ya, es esta prueba de hipótesis. Ahora, ¿qué tal si yo hiciera otra prueba de hipótesis? Test, donde digo que x1 no quiero que sea 0, sino 0,1. Y W3 igual a 3,9. Pues miren, si yo hago esta otra prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces miren que aquí tengo dos pruebas de hipótesis diferentes, ¿no? En el primer caso que hice aquí, hemos preguntado la hipótesis nula que el beta 1 sea 0
y que el beta 3 sea 3.9. Miren lo que hemos hecho abajo. Abajo hicimos otra prueba de hipótesis conjunta, en donde decimos que la hipótesis nula es que el beta 1 ya no es 0, sino que es 0.1 y que beta 3 es igual a 3.9. En ambos casos, el valor P salió mayor al 5%. Claro, si ven en el un caso es más fuerte que en el otro, pero igual, en ambos casos el valor P es mucho más alto, al 5%, de modo que en ambos casos no puedo rechazar H0. ¿Sí? No puedo rechazar H0. Entonces, si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, la cuestión no es que, o sea, si se ve aquí, espero que aquí se vea mejor la incertidumbre, ¿no? Si no puedo rechazar la hipótesis nula, eso no significa que de facto la hipótesis nula es verdadera, porque tengo aquí, de hecho, dos opciones. Bien podría ser verdadera la hipótesis nula que está acá arriba, o bien podría ser verdadera la hipótesis nula que está acá abajo, ¿sí? Entonces recuerden, colegas, siempre que hacemos una prueba de hipótesis, lo ideal, ¿sí? Lo ideal es rechazar la hipótesis nula. Eso es lo ideal, siempre. Lo ideal es rechazar la hipótesis nula, o bueno, casi siempre, depende del contexto, pero casi siempre estamos buscando eso. Porque cuando rechazas la hipótesis nula, al menos ya tienes certeza de que no es, con cierto porcentaje de confianza. En cambio, si no puedes rechazar la hipótesis nula, hay la posibilidad de que la hipótesis nula exactamente esa no sea, sino una pequeña variante, u otra. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de paso para recordar un poco temas de pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen pruebas de hipótesis, eh, si rechazan la hipótesis nula, no es que de facto dicen que la hipótesis nula es verdadera, sino que simplemente no puedes rechazar. Entonces queda la duda. Tal vez es, tal vez no es. ¿Por qué? Porque también puede haber otra hipótesis nula parecida que igualmente no puedes rechazar y así puede haber varias, ¿no? Ya vamos a hacer una herramienta, ya vamos a ver otra herramienta que nos permita ganar un poco más de certezas con esto, ¿no? Pero bueno. Otro ejemplo, para ver otro caso. Entonces, imagínense que hacemos otra hipótesis nula todavía más compleja, miren. Esta sí ya es solo por practicar. Ya esta sí solo por practicar está. Entonces, miren, hipótesis nula, beta 1 más beta 3 es 16. Y también quiero que beta 2 sea menos 0,66. Ya esto solo por practicar, ¿no? Entonces, en stata, ¿qué tocaría hacer? Ya más o menos le han de ir cogiendo el tino, ¿no? A ver, aquí puse 16 y aquí ¿por qué puse 4? Buena pregunta. 4 aquí. No sé por qué puse 16, disculpen, ¿ya? Entonces, corrijo la lámina. Ah, hay veces son lapsus, ¿no? Disculparán, ¿ya? 4 ha sido aquí. Pues ahora sí, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? Entonces, la hipótesis es que beta 1 más beta 3 es igual a 4, pero que el beta 2 es menos 0,66. Solo por poner un ejemplo. O sea, ustedes pueden poner las restricciones que quieran lineales. Sí, eso sí, lineales, por si acaso, ¿no? O sea, restricciones lineales. ¿Eso qué significa? Que ustedes no pueden poner multiplicaciones de beta 1 por beta 3, eso no se vale. Tampoco puedes poner un beta 1 con un beta 3 de exponente, cosas así, tampoco. O sea, no puedes poner exponentes de betas como exponentes lineales, sumas, restas, eso se permite, ¿no? Sumas, restas, cosas así. Entonces, en este caso, como pueden ver, Stata también puede hacer el trabajo, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que se hace la regresión, luego hacemos la prueba. Stata nos recuerda cuál es la hipótesis. Entonces aquí está la hipótesis nula, que es la misma que está acá arriba, la hipótesis conjunta. ¿Sí? Perdón, Aquí es la John, una pregunta. hipótesis. ¿Por qué solo se Ujú. permite sumas o restas entre las hipótesis? Es porque son pruebas lineales. Cuando nosotros, digamos, quisiéramos hacer una hipótesis ya más compleja, ¿no? ¿Qué tal? Por ejemplo, si quisiera hacer 3 beta 1 menos 5 beta 2 igual a 0, esto no es problema para Stata. Porque si quieren, aquí puede Stata usar álgebra lineal. O sea, Ujú, internamente lo que Stata hace es transformar esto en matrices. Un sistema de ecuaciones con claro. matrices. Ujú. En cambio, si yo hago una, digamos, 3 beta 1 más 5 a la beta 2 igual 0, este término ya no se puede representar con matrices. Esa es la razón. Gracias. Chévere. De Ahí hecho, debería sí, linealizarle para que pueda entrar en matriz. sería muy raro que tengan una hipótesis de esas.
Si tienen una hipótesis de esas, ahí sí les recomendaría investigar mucho más, porque es bien raro, verán. Yo en mi vida nunca he hecho una hipótesis de esas. Mm, Sí, gracias. es que es bien raro, imagínense, es como decir, piensen que estos son coeficientes de una regresión, ¿no? O sea, y igual beta cero más beta uno x1 más beta 2 w1 más beta 3 w3, ¿ya? Eh, una restricción con no linealidad, por ejemplo, la que estaba aquí, ¿no? O algo parecido, ya no me acuerdo, pero digamos que era 2 beta uno más 5 a la beta 2 igual cero. O sea, si a mí me muestran esto, yo ahí sí no sabría qué mismo significa, ¿no? Sí. Claro, uno podría decirle linearizo. El problema es que no todas las funciones son fácilmente linearizables. Por ejemplo, aquí tienen un coeficiente que se suma a otro como potencia. Entonces ya la cosa no es tan fácil, porque por ejemplo, si quisiera linearizar esto, ¿cómo lo hago? Sí, por ejemplo, aquí podríamos decir que, bueno, 5 beta 2 igual a menos 2 beta uno. Luego aplico logaritmos, me quedaría beta 2 logaritmo natural de 5 igual a el logaritmo natural de menos 2 beta uno. Y se empieza a complicar, ¿no? O sea, se empieza a complicar y simplemente ya no puedo usar álgebra lineal. O mejor dicho, Stata ya no puede usar álgebra lineal. Por eso es que se pide que sean lineales, porque Stata, o sea, las fórmulas que se usan para esto se basan en matrices que se construyen con álgebra lineal, que en definitiva es sumas y restas. Pero casi les puedo asegurar que en el 95 o más por ciento de lo que ustedes hagan en su vida no van a toparse con restricciones no lineales en coeficientes. Eso casi les puedo dar por sentado. Así que no se preocupen mucho, eso ya es mucha sutileza. Ahora, hay otro tipo de pruebas más bien, que esta sí quiero revisar, es otro caso especial, ¿no? Hay un caso especial del estadístico F cuando nos preguntamos si todos los coeficientes son nulos. O sea, hacemos la siguiente prueba de hipótesis. Todos los beta, excepto la constante beta cero, ¿no? O sea, hay una prueba de hipótesis particular que es la que dice, ¿qué tal si todas mis variables no tienen efecto? Todas, todas, todas. O sea, recordemos que nuestra regresión era así, ¿no? A cada rato escribo, pero disculparán, es solo x1 y más beta 2 w1i más beta 3 w3i. Pongamos el término de error, que sea la poblacional. Ya. Disculpen que repita tantas veces, pero estoy aplicando el método de repito tanto a ver si así quede más que grabado. Sí, más que seguro. Entonces imagínense esto. Una prueba de hipótesis particular, es decir, ¿qué tal si todos los coeficientes son cero? O sea, ¿qué tal si ninguna variable, ninguna, aporta a y? ¿Ya? Claro, uno diría, ¿qué tipo de regresión tiene que hacer uno para que semejante cosa pase? Pero recuerden que esta es una hipótesis conjunta, o sea, lo que estamos diciendo es hasta qué punto todas en conjunto, ¿sí? Todas en conjunto tienen un impacto en y. Porque puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Puede pasar que una de estas variables tenga un impacto en y, pero las otras no tengan impacto, no tengan impacto, y esta falta de impacto anula a la otra variable. ¿Sí? Cosas de ese estilo pueden pasar. O sea, puede ser que tengas una variable que sí tiene impacto, o parece tener impacto, pero tienes un montón de otras variables que no tienen impacto, que al final hacen que el impacto individual sea anulado si lo ves en conjunto. Entonces ahí eso ya te hace repensar el modelo. O sea, dices, ¿será que debo quitar variables? ¿Será que necesito un modelo más pequeño? O sea, este tipo de pruebas se le conoce como la prueba de significancia total. ¿Sí? Es una prueba en la que verificamos si todos los betas, excepto el beta cero, no se le queda fuera, pero dejando de lado el beta cero, todos los betas son o no son significativos en conjunto. Esto por eso a veces se les llama la significancia total del modelo de la regresión. Es como para decir, ¿estoy haciendo una regresión que dice algo o en conjunto no dice nada y debo replantearme la regresión, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tipo de pruebas, igual, se hace con el mismo enfoque que hemos planteado antes, ¿sí? Solo que aquí esta prueba ya la reporta por defecto. ¿Ya? Por eso es que no se hace, ¿no? Usualmente ya Stata mismo la arroja. Pero bueno, de todas maneras, la intuición está clara, ¿no? O sea, la hipótesis nula es que ningún regresor del modelo explica la variación de Y en conjunto, ¿no? Excepto el intercepto, ¿no? Que se le dejamos de lado, ¿ya? Entonces, noten que en este caso tenemos exactamente Q igual K restricciones. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hacemos con la regresión que teníamos aquí escrita en pantalla, sería beta 1
igual a... Dios, disculpen, ese beta está horrible. Beta 1 igual 0, y beta 2 igual 0, y beta 3 igual 0. Recuerden que K representa el número de variables, 3 variables. Y en este caso Q también sale 3 restricciones. Son 3 restricciones porque hay 3 variables. O sea, aquí tenemos el mismo número de restricciones que de variables, porque es básicamente preguntarnos, ¿será que todas las variables no impactan nada? Que sería rarísimo, ¿no? O sea, tendrías que estar haciendo un modelo en donde todas tus variables estén mal, excepto una o dos, pero a veces puede pasar, ¿no? Entonces, cuando tenemos una muestra grande, ¿sí? Cuando tenemos una muestra grande, el estadístico F de la significancia total sigue una distribución F, K infinito, que a la final es la equivalente a una chi cuadrado K. O sea, lo mismo. O sea, en definitiva, para este tipo de pruebas estadísticas pasa absolutamente lo mismo que ya hemos visto para otras pruebas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen en Stata una regresión, esa prueba ya sale por defecto. ¿Sí? Esta prueba de la significancia total y sobre todo el valor P de la prueba ya sale cuando ustedes hacen el comando regress. ¿Ya? Entonces, como aquí en la lámina solo tengo el resultado, me voy un ratito a nuestra última regresión, ¿no? Volvamos a sacarlo una vez más. Reg, G, X1, W1, W3, robust. Entonces ahí está la regresión, ¿no? Entonces en esta regresión ustedes pueden ver que en este cuadrito de acá, ¿se acuerdan que ya casi podíamos interpretar todo el cuadrito, ¿no? Excepto esta F y esta probabilidad F. Estas son las que nos faltaban. Esta F, ¿sí? Esta que está aquí, este 147,20, es básicamente lo siguiente, ¿no? Aquí está la F. Como aquí pueden ver, esto dice F3,416. Este 416 es un término grande, o sea, esto por tanto sé que más o menos se va a acercar a una chi cuadrado de 3 grados de libertad, porque el 416 es un número grande. O sea, para números grandes, más de 100, ya como que se da la aproximación, ¿no? Entonces aquí puedo pensar en la chi cuadrado, ¿sí? Y aquí me sale 147,20, un número muy grande, 147,20, ¿ya? El valor P de esto es del 147,20 para la derecha, ¿sí? Entonces fíjense que aquí el valor P es igual a este término que está acá. O sea, justo la que dice probabilidad F. Ese es el valor P. Entonces ese valor P es un valor muy pequeño, 0,0000, y tal vez ahí puede estar un 1, no sabemos. Es tan pequeño que Stata dice casi casi cero. O sea, mejor sería decir que el valor P es menor al 1%, al 5%. Bueno, al 5% clarísimo, ¿no? Y también al 1%. Y de hecho creo que es hasta menor al 0,1%, o sea, es bien bajo. ¿Ya? Entonces miren como en este caso no necesitamos aplicar el comando test, porque Stata por defecto te arroja el valor f y del estadístico f y el valor p de esto de aquí, que esa es la prueba de significancia total. O sea, esa f que está aquí y ese valor p corresponden a la hipótesis nula. ¿Qué tal si el beta 1 es 0 y el beta 2 es 0 y el beta 3 es 0? ¿Sí? Entonces exactamente es eso. Entonces, de hecho, estos eran los últimos valores que nos faltaba por interpretar cuando hacíamos regresiones, ¿no? Entonces, y ahora ya sabemos. Esta F entonces es el estadístico para ver la prueba de significancia total. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Prueba de significancia total. ¿Y por qué es total? Porque esta verifica o plantea la hipótesis conjunta de que todos los betas son al mismo tiempo cero y por tanto tu modelo no dice nada, ¿ya? Entonces, como vemos, este valor P es demasiado bajo, es el valor P de esa prueba, el F es muy alto, entonces como que ya podemos llevarnos la tranquilidad de que, bueno, al menos nuestro modelo algo dice, ¿ya? Tampoco es la gran cosa, ¿no? O sea, lograr que aquí el valor P sea pequeño no es gran cosa, simplemente significa, no, esto es mentira, al menos una de mis variables tiene impacto, ¿sí? Al menos una. Esa es la idea. Entonces, ahora, si uno quiere, también podría sacar el mismo resultado usando el test. O sea, yo podría poner, por ejemplo, test X1, W1, W3. Y si se fijan, al hacer eso, me sale exactamente el mismo estadístico F que está acá. ¿Sí? Entonces, es la misma idea. ¿Ya? Entonces, con eso ustedes pueden ver que lo que les estaba diciendo es verdad. O sea, ese F que está aquí
es básicamente el F de la prueba de hipótesis conjunta que está acá, que está indicándome stata. O sea que el beta 1 es 0, el beta 2 es 0 y el beta 3 es 0. ¿Ya? No se olviden que eso significa beta 1 0, beta 2 0, beta 3 0. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Beta 1 0 y beta 2 0 y beta 3 0. Entonces lo mismo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no haría falta hacer test en este ejemplo, ¿no? Pero es para verificar que la interpretación que le estamos dando a este término es correcta, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, con eso de paso ya cerramos, ¿no? Ya podemos interpretar todo el cuadrito de regresión, incluyendo esta F, que ahora sabemos que es el estadístico para hacer prueba de hipótesis conjunta de todos los betas, excepto el primero, ¿no? Excepto esta constante, ¿no? Ese no entra. Si ven que aquí no está beta cero, ¿ya? Y el valor P, que de hecho es lo que interesa en realidad, porque este estadístico es bien difícil de interpretar, ¿no? O sea, sabemos el dibujo, todo, pero es más fácil ver ahí sí el valor P. Entonces ya tenemos básicamente, colegas, esa prueba. Aquí está. Aquí en la lámina lo que les puse es solo el cuadrito de ese cuadrito de la regresión, si ven aquí esta parte. Es 147,20 y el valor P. Y al lado está el test, para indicar que son lo mismo, ¿no? O sea, en ambos casos sale lo mismo. Es muy raro que esta prueba, o sea, este valor P y esta prueba, ¿sí? O esta prueba, si quisieran hacer, pero no hace falta, pero sería muy raro que aquí les quede alto. O sea, sería muy raro, o sea, es raro que aquí rarísimo, ¿no? Raro que aquí les quede algo, un valor P mayor al 5%. Si te sale un valor P mayor al 5% en esta prueba, eso significa que todo tu modelo tiene problemas. Y tendrías que repensar todito el modelo porque ni siquiera ajusta. O sea, es como que ninguna variable aporta allí. ¿Ya? Eso sí ya fuera un caso extremo, ¿no? O sea, yo en ejemplos al menos ya de la vida real casi nunca he visto que esto se haga tan grande. A menos que pongas variables que sean absurdas, ¿no? O sea, ahí sí, pero ya en ejemplos de la vida real no recuerdo haber visto algo así. De todas maneras vale la pena que sepan, ¿no? Vaya a ser que, por ejemplo, te equivoques y metas mal una variable, ¿no? O sea, o en algún momento mientras construiste la base de datos, tipeaste mal el nombre de alguna variable, cosas así. Entonces, para ese tipo de cosas puede ser útil esta prueba. De todas maneras, vale la pena que conozcan, ¿no? O sea, es parte de lo que tienen que conocer. Ok, entonces, esa es un poco la idea. Ahora, lo siguiente que les voy a contar solo es por completar un poco y de paso la revisión que estamos haciendo de Stock y Watson, ¿no? También hay un estadístico F que es válido solo con homoscedasticidad, ¿ya? Si ustedes les cogiera el capricho de no usar robust, bueno, no es tan capricho, ¿no? Recuerden que no podemos usar robust cuando tenemos muestra pequeña, ¿sí? O sea, cuando tenemos muestra pequeña, ahí sí no podemos usar robust. ¿Se acuerdan que en muestra pequeña ahí aumentan los supuestos que toca revisar, ¿no? Si tienes muestra pequeña, te toca revisar exogeneidad de las variables de interés, necesitas verificar datos ID, necesitas verificar kurtosis finita, necesitas que no haya multicolinealidad perfecta, no debe haber, ¿sí? Y a estos tocaría agregarle dos supuestos más, si es que tienes muestra pequeña, ¿no? O sea, el supuesto de el término de error normal, o sea, el error sigue una distribución normal, y aparte necesitarías que el error sea error homocedástico. ¿Sí se acuerdan que cuando vimos regresión simple, sabíamos que si tienes muestra pequeña, el número de supuestos que debes verificar aumenta con dos supuestos más, ¿no? Lo mismo pasa en regresión múltiple. Si tienes regresión múltiple, pero una muestra pequeña, ¿sí? También te toca verificar estos dos supuestos extra, ¿sí? Y ojo, cuando tienen regresión múltiple y hacen con muchas variables, también tienen que ver los grados de libertad. O sea, también tienes que ver grados de libertad. O sea, tienes que estar pendiente de que el número de tu muestra, el tamaño de tu muestra, tiene que ser más grande que el número de variables. Idealmente mucho más grande, ¿sí? Porque digamos que tienes un modelo con 10 variables, pero tu muestra es de tamaño 30, entonces tienes muy poca libertad y eso no es bueno, genera mucha incertidumbre en tus resultados, un error estándar muy alto y un montón de problemas, pero en definitiva no es válido. O sea, si tienes una muestra muy pequeña, tienes que ser bien cauto en tus variables, no poner muchas.
Eso también tienen que verificar, ¿no? O sea, no lo mencionan esto y Watson, pero es parte de, o sea, ustedes, aparte de esto, si tienen muestra pequeña y están haciendo regresión múltiple, deben procurar no usar muchas variables, ¿sí? Porque ya se están comiendo grados de libertad y generan incertidumbre, aumentan el error estándar y se complica todo. Entonces, bueno, si es que llegara a ser este el caso, también hay un estadístico F, ¿ya? Hay un estadístico F que está en las láminas y en el libro, pero ya saben, yo no soy muy partidario de esto, al menos por mi parte, si saben lo mejor que va a ser, usen muestra grande. O sea, ¿para qué complicarse, no? O sea, si resulta ser que tienen muestra pequeña, tal vez deberían replantearse su estudio. O sea, lo ideal sería tener muestra grande. Pero de todas formas, si tienen muestra pequeña y tienen que hacer todo lo que les acabo de decir, o sea, verificar todos los supuestos de extra y aparte no poner variables, entonces pueden usar este estadístico F, ¿ya? Este sería el estadístico F que de hecho te bota stata si no pones la opción robust. ¿Sí? O sea, este sería el F sin la opción robust. Este era el F que nosotros, me acuerdo, estudiábamos hace un tiempo cuando se veía la vieja escuela, ¿no? En econometría. Entonces, ¿cuál era la idea de este estadístico F? Este les comento así solo por temas históricos, ¿ya? Porque realmente si van a tener muestra grande, ni para qué. Pero si por A o B razón trabajas con muestra pequeña, este es el estadístico F que calcula stata, porque obviamente vas a hacer sin robust. Y la idea básicamente es comparar el R cuadrado del modelo original o el modelo sin restricción contra el R cuadrado del modelo con restricción. ¿Qué significa eso? Por restricción se refiere a la hipótesis nula. O sea, la hipótesis nula te pone restricciones. Por ejemplo, que beta 1 es 0 y beta 3 es 0. Entonces, ¿qué es lo que hace Stata? Es como que se estima un nuevo modelo, asumiendo que esto es verdadero, y te saca un R cuadrado de un modelo con restricciones. Y le compara con un R cuadrado de un modelo sin restricción. ¿Sí? Entonces aquí está un poquito explicado eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver qué tan diferente es el modelo restringido y sin restricciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno desea? Uno desea que el R cuadrado sin restricciones sea mucho más grande y el R cuadrado con la hipótesis nula sea pequeño. Entonces, la diferencia total va a ser grande y el F es grande. Entonces, un poco ese era el enfoque que se daba antes, ¿no? O sea, te ponían básicamente a analizar una regresión sin la restricción, una regresión restringida, y al final, si el F es muy alto, significa que entre las dos hay mucha diferencia, rechazas la hipótesis nula. Sí, lo mismo, la misma lógica. Lo que cambia es la fórmula, ¿ya? Lo que cambia es la fórmula. Ok, entonces, bueno, aquí están los detalles, pero como les digo, no vale la pena. O sea, no vale la pena, sobre todo si van a tener muestras grandes, porque en muestras grandes usas robust. Y si tienes muestras pequeñas, tienes que verificar toditos los supuestos, los que puse hace unos minutos en pantalla, y después de verificar los supuestos, la interpretación del F es la misma. ¿Sí? Entonces, si quieren, esta fórmula es la que utilizaría Stata. Si tú vas aquí y haces reg y x1, w1, w3 sin el robust. Pues miren cómo aquí cambia el estadístico F, ¿no? Entonces aquí el F, ya, la regresión que está acá, esta primera regresión, es con robust. El estadístico F salió 147. F igual 147,20. Ya, la prueba de significancia total. Ese es con robust. Ya, con robust. Si no usan robust, el F les queda de 107, perdón, 107,45, sin robust. ¿Sí? Entonces, esta es la regresión sin el robust. Y como pueden ver, cambia la F, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Stata está usando fórmulas distintas. Con el robust usa una fórmula para el F y sin el robust usa otra fórmula para el F. Son fórmulas distintas. Esto de aquí tú usas ¿cuándo? Cuando tienes muestra grande. Ya saben, más de 100, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, esta otra, el sin robust, usas cuando tienes muestra pequeña, pero además de muestra pequeña tienes los dos extras, ¿no? O sea, muestra pequeña, errores que tienen comportamiento normal. Recuerden que para verificar la normalidad usamos la prueba de Harke-Vera, ¿sí? Esa ya vimos. En regresión simple ya vimos la prueba de Harke-Vera. Y aparte tendrías que verificar que los errores sean homocedásticos. Y si quieres ver errores homocedásticos, la prueba de White, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso, obviamente, mejor muestra grande y se acabó, ¿no? Pero bueno,
todas maneras, les dejo como dato informativo, ¿ya? Listo, entonces ese solo fue informativo, bla, bla, bla. Entonces, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Mejor si tienes muestras grandes, directo. Estadístico F con Robust y todo lo que hemos aprendido. ¿Ya? A eso se resume todo. ¿Sí? A eso se resume todo. Ahora verán, eh, las pruebas de hipótesis que hemos hecho, ¿sí? Vemos un momento de nuevo las regresiones, ¿no? Quitemos esa regresión sin Robust, veamos la regresión con Robust, ¿ya? En estas regresiones, por ejemplo, si yo tenía una prueba de hipótesis individual beta 1 igual a 0, ¿sí? Nosotros sabemos que para analizar estas pruebas de hipótesis, ¿qué hacemos? Vemos el estadístico T o el valor P, en definitiva, ¿no? Y también teníamos el intervalo de confianza, ¿sí? El intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que lo que habíamos dicho antes, ¿no? Cuando pongo la tercera variable W3, ¿qué pasaba aquí? Que el intervalo de confianza le contiene al cero. Contiene al cero. Como le contiene al cero, ya es como que uno dice como que no hay impacto de la X1, como que no hay relación, ¿no? Eso es cuando tienes una hipotesis nula con una sola variable, o un solo coeficiente, mejor dicho. Ahora, la pregunta es, si yo tengo la hipótesis nula conjunta de que beta 1 es 0 y beta 3 es 0, o sea, tengo dos variables de interés, como hemos dicho, ya no puedo usar estos intervalos de confianza. ¿Por qué ya no puedo usar los intervalos de confianza? Porque recuerden, los intervalos de confianza son pruebas o vienen de pruebas individuales. Esto ya es una prueba conjunta. Al ser una prueba conjunta, yo ya no puedo plantear intervalos. ¿Por qué? Porque los intervalos son en una dimensión. Si ven, esto es una dimensión, o sea, escoger un eje y decir, aquí está el intervalo, menos 0,28, es este de aquí, por si acaso. Este valor es 0,76, este otro es menos 1,23 y el 0 más o menos justo cae por acá. Como cae el 0 me arruinó todo, pero es en una dimensión, o sea, es una cosa de una sola dimensión. Lo mismo sería si vemos el otro intervalo, el de acá del W3. Pero si tengo dos, ¿sí? Tengo beta 1 y beta 3, ahí la cosa pasa a dos dimensiones, ¿sí? Al pasar la situación a dos dimensiones, ya no podemos hacer intervalos de confianza, sino que hacemos algo que se conoce como elipse de confianza, en el caso de dos coeficientes, ¿ya? Entonces es como que subimos el problema. Si tengo una dimensión, intervalo de confianza. Pero si tengo dos dimensiones, imagínense que estamos comparando el beta 1 gorro y el beta 3 gorro, lo que en realidad nos va a quedar ya no es una dimensión, sino una región. Entonces nos va a quedar una región de valores. ¿Sí? Entonces, es como que esta región de valores van a reemplazar lo que antes era solo un intervalo de confianza. Entonces, ahora tenemos una región de confianza. Se le llama elipse porque usualmente queda elipse, ¿no? Va a quedar una forma de elipse, una elipse de confianza. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica de esto y cómo se interpreta ya? Entonces ya van a ver esto, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya de una vez con el ejemplo, ¿no? Pues como les decía, no, así como para estudiar la significancia individual usamos intervalos de confianza, cuando tenemos varios coeficientes y pruebas conjuntas, usamos conjuntos de confianza, ¿ya? Y en el caso particular de dos coeficientes, se puede construir lo que se conoce como elipse de confianza al 95%, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Es básicamente una elipse en cuyo interior se espera estar contenido los verdaderos valores de los parámetros en 95 de cada 100 muestras aleatorias. Es la misma interpretación del intervalo de confianza, pero para situaciones conjuntas. ¿Sí? Pero es la misma interpretación. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos con un intervalo de confianza, ¿qué es lo que buscábamos? Que el cero no esté contenido. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos con una elipse de confianza, ¿qué debe pasar? Lo mismo, que el punto cero no esté contenido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, por ejemplo, digamos que queremos evaluar la hipótesis conjunta, esta hipótesis conjunta. ¿Ya? Y queremos utilizar una elipse de confianza al 95%. Entonces, para eso hay un comando en Stata que se llama elip. ¿Ya? Comando muy interesante que les diré. Yo sabía de esto en teoría, pero no lo he hecho mucho, no lo he hecho bastante, pero
Ya buscando, encontré este comando para no tener que hacerlo tan rústicamente. Entonces ahora ya solo es un comando elif, ¿sí? Entonces, eso sí, para poder hacer la cosa necesitan cambiar el orden de las variables en regress. ¿Por qué? Porque necesitan que el orden de los regresores sea tal en donde los dos primeros regresores sean los que se quieran graficar, ¿sí? Porque el comando elif funciona así, o sea, ya es un tema del comando. O sea, para que el comando elif funcione, ustedes deben poner al inicio de la regresión las dos variables que quieren analizar, ¿sí? En este caso, ¿cómo quedaría? Entonces, fíjense esto. Primero, antes de nada, tienen que instalar el paquete elif, porque este no viene por defecto en Stata, al menos en Stata 16, que es el que yo uso ahorita. Entonces, ya saben, ¿no? SSC. De hecho, hagamos, ¿no? Voy al Stata. A ver, bajemos el tamaño para trabajar en la consola. Ya. Entonces, en la consola ustedes, por favor, escriben SC, install elip. Entonces, si, eso no se olviden nunca, deben tener conexión a internet, obviamente, ¿no? Bueno, en mi caso ya está instalado, entonces ya aquí pueden ver, ¿no? Los dos archivos ya existen y están actualizados. Ya, entonces una vez que hacen eso, corren la regresión. Reg, y, x1, w3, w1, rows. Entonces, si ven que aquí lo que hay que tener cuidado es que toca cambiar el orden. ¿Se acuerdan que primero poníamos W1 y después W3? Entonces aquí cambia el orden. ¿Por qué? Porque este comando elif funciona con los dos primeros regresores después de la Y, ¿sí? Entonces es un pequeño detalle que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces en eso hay que tener cautela. Hacemos la regresión, ahí pueden ver que está la regresión, ¿no? Entonces esta es nuestra regresión, la de siempre, ¿no? No se olviden, si ustedes cambian el orden de las variables en una regresión, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? De hecho, si se fijan, aquí está la regresión. Salen los mismos valores. O sea, si ustedes cambian el orden, va a salir lo mismo. El orden no importa ahí. Pero sí importa para aplicar este comando elif. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Mire, lo que toca hacer es lo siguiente, ¿no? Escribes elif, o sea, corres la regresión, ¿no? Dejémosle. Entonces, corres la regresión y después de la regresión haces el comando elif w3 x1 coefs. Procuren hacerlo en este orden, ¿ya? Así es como Don, funciona el comando. Entonces, ¿perdón? una pregunta, ¿por qué no le incluyes después del elip el W1? Ah, lo que pasa es que yo quiero hacer una elipse solo comparando estos tres, perdón, estos dos, porque mi hipótesis nula es beta 1 y beta 3. Sería en términos más Ah, sí, prácticos, ya, estas son las perfecto, variables de interés y el W1 es solo control. ya. Chévere. Entonces, hacemos esto y le ponemos después la opción coefs para que analice coeficientes. Damos enter y miren lo que me arroja Stata. Pues Stata me arroja esta elipse de confianza, ¿ya? Esta elipse que está aquí. Entonces recuerden la lógica, ¿no? Es como un intervalo de confianza, pero ahora es en dos dimensiones, ¿sí? Es en dos dimensiones. Entonces, recuerden que nuestra hipótesis nula, ¿cuál era? O sea, la hipótesis nula es beta 1 igual 0 y beta 3 igual 0. Es conjunta, ¿no? Es una hipótesis conjunta. Si reflexionamos un poco en una cuestión de dos dimensiones, este comando que usamos, el elif, si ven que aquí pone el x1 y el w3. X1 tiene coeficiente beta 1, entonces en realidad este es el eje de beta 1. Lo pondremos acá. ¿Ya? Esto de aquí es el eje del beta 1 gorro. Y el de acá es el eje de beta 2, de beta 3, perdón, gorro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces el eje de beta 3, el eje de beta 1. En el orden que escribí, por favor, eso sí, usen el mismo orden que puse, porque este comando elif, este sí es bien, o sea, bien quisquilloso con el orden, así que traten de usar siempre el mismo orden. Entonces, miren dónde está esta hipótesis nula. O sea, esta hipótesis nula conjunta la podemos ver como un punto en el plano. Porque de hecho, si reflexionamos, ¿dónde vamos a ver que al mismo tiempo beta 1 es 0 y beta 3 es 0? Es en el punto 0, 0. O sea, en el punto 0, 0 se cumple la hipótesis nula. O sea, aquí tengo el punto beta 1, 0, beta 3, 0. ¿Sí? Justo aquí, en este punto. ¿Sí? Sin embargo, este es el punto de hipótesis nula, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de la elipse? En la elipse podemos ver
que aquí, ahí sí es literal, no. Esta elipse no le contiene al punto 0, 0. Como esta elipse no le contiene al punto 0, 0, yo puedo rechazar la hipótesis nula. Hipótesis nula rechazada. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, es la misma intuición que el intervalo de confianza, pero en el intervalo de confianza que teníamos, teníamos una línea y en la línea tratábamos o esperábamos que la línea no le tope o le contenga al cero. ¿Se acuerdan que incluso teníamos una gráfica para sacar intervalos de confianza? Entonces había una gráfica en donde salía el intervalo de confianza y esperábamos que el cero no le tope a ese intervalo. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Ahora, en cambio, tenemos una elipse para una hipótesis conjunta en donde si el punto 0, 0 no está contenido, puedo rechazar la hipótesis nula. Pero esto de la elipse es mucho más interesante porque no solo me sirve para hacer este rechazo de la hipótesis, sino que también es como que me dice los valores de beta 1 y beta 3, eh, en donde yo creo que puede estar los efectos. Miren, o sea, es como quien dice, yo no puedo descartar valores de beta 1 y beta 3 dentro de esta elipse. Por ejemplo, ¿no? Pongamos un punto dentro de la elipse, digamos el punto 4 menos punto 5 este. Ya, este es un punto dentro de la elipse, ¿no? Este es el punto con el beta 1 siendo menos 0,5 y el beta 3 siendo 4. Entonces, como este punto cae dentro de la elipse, yo no puedo descartar que este sea el valor de los betas de la población. O cualquier otro punto. Tomemos otro punto, por ejemplo, el punto 2 menos 1. Entonces este sería beta 1 igual menos 1 y beta 3 igual 2. Tampoco puedo descartar este punto. Y el punto Entonces, es menos 5 4 no menos 0,5. Yo. ¿no es 0,5 esto? Déjenme ver. 0,5 creo Sí, que sí, es. sí, tienes razón. Ujú. Sí, 0,5 es, sino que no ayuda a la visual, no parecería que fuera menos 5. Sí. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, toditos los puntos dentro de la elipse no se pueden descartar. Entonces esto ya es más informativo, ¿no? Porque es como el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan que el intervalo de confianza me dice todos esos rangos de valores dentro del cual yo no puedo descartar que esté la población? Entonces lo mismo es esta elipse. O sea, la elipse me dice en todos estos puntos, yo no puedo descartar. Es como este sí le puedo descartar porque queda fuera, pero estos puntos no, ¿sí? Entonces ya es más informativo, ¿sí? Es más informativo. Obviamente ya depende del estudio que ustedes estén haciendo. Pero, por ejemplo, aquí lo que puedo decir es hay toda una región, hay toda una región en donde, por ejemplo, no, esto ya depende de cómo quiera interpretarlo cada uno. Por ejemplo, no, este de aquí está el cero. Este cero es incómodo, este cero. Ya, el otro cero, si ven, casi que no le topa, ¿no? Pero este cero, como que está aquí, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, verán, tienen una elipse. Dentro de esta elipse tenemos una región en donde el efecto este es el beta 1, ¿no? El que está acá. Tenemos una región donde el efecto es positivo, pero también tenemos otra región donde el efecto es negativo. ¿Sí? Entonces, si a mí me muestran la elipse, yo diría, sí, o sea, en general no puedo descartar el cero, pero como que mis datos me están dando a entender que más es el efecto negativo para el beta 1 que el positivo, ¿no? Pero claro, no es evidencia suficiente, ¿no? O sea, no es evidencia suficiente, pero ya algo me dice, o sea, como que tal vez si le arreglo el modelo, este cero se puede ir, ¿no? O sea, como que hay más una tendencia hacia el valor negativo del beta 1 que el positivo. Cosas de ese estilo, ¿no? Pero obviamente ahí sí ya estoy siendo intuitivo, ¿no? O sea, lo riguroso es lo que estábamos haciendo antes. Todos los puntos dentro de la elipse no se pueden descartar, solo se pueden descartar puntos fuera de la elipse. Ahora, hay otra cosa interesante de esta elipse y es que la elipse tiene una inclinación. Si pueden ver, es como que la elipse tuviera una inclinación. Bueno, es que como tiene una inclinación. La inclinación de esta elipse me da información sobre la correlación de los dos efectos. ¿Sí? Es como quien dice, si aumenta el efecto de la ratio alumnos-profesor, como que también tiende a aumentar el efecto
del gasto por estudiante. Justo lo que decíamos. O sea, como que entre el beta 1 y el beta 3 hay un vínculo, ¿sí? Entonces, eso puede ser también bien interesante, o sea, cuando ya uno está haciendo un modelo ya práctico, ¿no? Ustedes hacen su modelo, tienen dos variables de interés, imagínense, ¿no? Tienen dos variables de interés y con la elipse de confianza y la inclinación, ustedes podrían decir como que las dos variables de interés tienen un efecto que va en el mismo sentido. Es decir, si crece el efecto de la una variable, crece también el efecto de la otra variable. Claro que lo deseable es que no esté el cero, ¿no? O sea, lo ideal fuera que no esté el cero. Si no estuviera aquí el cero, sería perfecto. O sea, sería un análisis súper interesante en donde podrían decir mucho, ¿no? O sea, podrían decir cómo interactúan los efectos entre diferentes variables. Sí, variables de interés, ¿no? Entonces es un poco la idea de la elipse de confianza. No he visto esto usado, no suele usarse mucho en investigaciones, pero no está de más saber porque puede que ustedes lo puedan aplicar y le dan más poder a su análisis, ¿no? Le vuelven mucho más completo, ¿sí? Entonces aquí está la elipse de confianza y aquí está la interpretación. Bueno, más abajo creo que estaba más acá creo que está la interpretación, sí, ahí está. Entonces, como pueden ver, en el libro de Stock y Watson está la elipse de confianza, o sea, no es algo que me inventé, ¿sí? Sí, y ahí está la interpretación también, y lo que les decía, ¿no? El punto 00 es un punto que está fuera, y al ser un punto que está fuera, se descarta, ¿ya? Por cierto, también el punto que está justo en el centro de la elipse es el punto que nos arroja Stata como estimación, ¿sí? Esta es la estimación que hace Stata, pero también tenemos toda esta región que no podemos descartar. Y aquí pueden ver que está la elipse de confianza o el conjunto de confianza al 95%, ¿sí? Pero repito, lo que es más interesante para mí es la inclinación. Es una forma de ver la correlación entre los betas, entre beta 1 y beta 3. ¿Sí? Es como que con eso tú puedes decir, los efectos que yo estoy estimando tienen una tendencia, en donde si crece el efecto de la una variable, también crece el efecto de la otra variable. ¿Sí? Entonces eso es información que puede ser útil dependiendo del contexto, ¿no? En este ejemplo tiene sentido, ¿no? O sea, si cambio la ratio alumno-profesor, es de entender que también debe cambiar el gasto por alumno, ¿no? Porque aulas más pequeñas van a implicar más gasto, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está un poco la interpretación, ¿sí? Y bueno, de ahí no sé qué más comentarles sobre esta elipse. Ah, esta sería un poco la idea entonces, la analogía, ¿no? Entonces, con esto como que nos quedamos. Si ustedes tienen pruebas individuales, intervalos de confianza, y ya tienen el gráfico. ¿Se acuerdan que ya aprendimos a hacer el gráfico? Aquí está hecho el gráfico de intervalos de confianza para la regresión con X1, W3 y W1, ¿no? Sí. Por cierto, aquí ven que ya no puse robust, sino solo la R, ¿no? Es una sigla, ¿no? O sea, si pongo R, esta ya sabe que es robust, ¿ya? Entonces eso también ya de a poco se irá acostumbrando. Entonces, bueno, el caso es que si tienen pruebas individuales, intervalos de confianza y ves dónde cae el cero. Y si tienes prueba conjunta, una elipse de confianza y ves dónde cae el cero. ¿Sí? Esa es un poco la idea de estas pruebas de hipótesis para regresión múltiple. No sé si tengan, por favor, alguna pregunta. ¿No? Listo, denme un segundo, tomo un poco de agua y seguimos. Bien, perfecto. Sigamos entonces con eso. Bueno, aquí está más de la elipse de confianza y solamente recalcar el tema de la correlación, ¿no? La inclinación de la elipse les da una idea de la correlación positiva entre beta 1 y beta 3, que ya dijimos, ¿no? O sea, si aumenta la fuerza de un efecto, también tiende a aumentar la fuerza del otro efecto, ¿no? Entonces esa puede ser una información útil dependiendo de la investigación que ustedes hagan, pero ese tema ya queda ahí, ¿no? Muy bien, entonces, ahora sí vamos a ir cerrando el tema de regresión múltiple. Eh, con el llamado o la problemática llamada especificación, ¿ya? Entonces, ya estamos cerrando regresión múltiple. Básicamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a reflexionar un poco sobre, bueno, cuál mismo tiene que ser la estructura de un modelo. O sea, como ven, a ratos yo hice estimaciones con y igual beta 0 más beta 1, x1y. Ya, ese es el más básico que hemos hecho, ¿no? Más un error. Pongamos poblacionales, digamos, regresión poblacional de este estilo. Luego pusimos un control beta 0 más beta 1 x1y más beta 2 w1y más otro error. Luego pusimos otro control, no, beta 0 más beta 1 x1y
más beta 2 W1i, más beta 3 W3i, más UI. Y se acuerdan que antes no teníamos W3, sino W2, etcétera. Entonces, esto es un problema. O sea, ¿cuál mismo es el grupo de variables que debo incluir en la regresión? O dicho en otras palabras, ¿cuál es la especificación del modelo? Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra especificación, se refiere a cuál mismo es el modelo, cuál es la estructura del modelo. ¿Es de este de aquí? ¿Es de este de acá? ¿Es de este de acá? Si quieren, para hacerlo un poco más práctico, esta sería la especificación uno, la de acá abajo sería la especificación 2. La de aquí sería la especificación 3 y así. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿uso la especificación uno, uso la especificación 2, la especificación 3? O sea, ese es el problema de especificación. O sea, el problema de escoger cuál mismo es la estructura del modelo que debemos usar. ¿Sí? Y eso que aquí ni hemos hablado de logaritmos y cosas de esas que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces, esa cuestión necesita resolverse de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen el problema. Aquí está explicado el problema, ¿no? El problema de elegir la especificación, que es básicamente el problema de elegir cuáles variables deben incluirse en el modelo, cuál es la estructura del modelo, ¿no? O sea, ahorita es variables, cuáles son las variables que toca, sobre todo incluir si quiero encontrar el efecto causal. ¿Bien? Entonces, igual como siempre, no hay una regla, no hay una regla definitiva. Ya saben cuál es mi recomendación, lo que les he dicho a lo largo de todo el curso, ver la literatura, ¿no? Ver lo que han hecho otros y empezar a usar las variables que han usado otros, ¿sí? Pero de todas maneras, Stone y Watson en el libro, en las páginas 260 261, dan algunas guías, o sea, algunas sugerencias que las he resumido aquí. Eh, Primero, como ustedes ya saben, hay que identificar la variable de interés. Ya seamos enfáticos en eso, pero ya no mucho porque ya hemos hablado de esto antes, ¿no? Segundo, hay que empezar a analizar posibles razones para que surja el sesgo de variable omitida. ¿Sí? Hay que buscar eso. Es decir, recuerden que nosotros tenemos que pensar en cuáles son los factores omitidos que hacen que yo no pueda ver el efecto directo de X1 sobre Y. ¿Sí? Y ahí nace la cuestión, ¿no? De cuáles son las variables de control, ¿no? Pero primero piensen en factores, no se olviden eso. Posiblemente a veces el error que uno comete es ya querer ver las variables. Y más bien lo que les decía, ¿no? Clases pasados, primero busquen los factores omitidos. Omitidos. O sea, factores por los cuales esta relación no se va a ver muy bien, se va a distorsionar, que no necesariamente tengan que ser medibles, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando de la relación ratio alumnos-profesor versus rendimiento, como decíamos en su momento, un factor omitido puede ser el contexto económico. Entonces tengo que buscar variables que me ayuden a controlar el contexto económico. Si es que lo que yo necesito es más bien controlar la población migrante, necesito variables que me ayuden con eso. Y así, ¿no? O sea, piensen siempre en los factores omitidos que están ensuciando este efecto de X sobre Y, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hay que hacerlo. Y como les decía, bueno, esto no dicen Stubby Watson, sino les digo yo, revisen la literatura. O sea, sean, por favor, de a poco traten ustedes de volverse en ese experto que va un poco a hablar sobre el tema, ¿no? O sea, esa es la idea, de hecho, ¿no? O sea, si ustedes van a hacer la tesis de algún tema o van a investigar, en cierta manera es porque ustedes ya se están volviendo expertos, pero para ser expertos hay que leer lo que han hecho otros, ¿no? No vayan, por favor, ya les he dicho muchas veces, no vayan a plantear un modelo, a plantear unas variables sin haber revisado la literatura, porque puede que ustedes están inventando algo que otras personas ya demostraron que está mal, ¿sí? Entonces no vayan a caer en eso, ¿no? ¿Qué más? Obviamente que aquí ya saben que nuestra prioridad es el efecto causal, insesgado. O sea, buscamos eso, buscamos que nos quede un modelo en donde yo sé que X1 causa Y, o sea, los supuestos, ¿sí? Así que no nos preocupamos ni del R cuadrado ni del R cuadrado ajustado como variables principales. O sea, es importante verlas de acuerdo, pero no son cruciales. O sea, son indicadores, nada más, ¿sí? O sea, no son prioridad. Se habrán fijado que en mucho de lo que hemos hecho, sobre todo en las últimas clases de regresión múltiple, vimos al inicio el R cuadrado y después ya ni nos fijamos, ¿no? De hecho, en las últimas regresiones que hicimos, ni hemos visto el R cuadrado, ¿no? De hecho, ¿cuánto quedó el R cuadrado en estas últimas? Buena pregunta, ¿no? A ver, esta de aquí dio un R cuadrado de 0,43. El R cuadrado no es prioridad, ¿sí? No caer en eso, aunque bueno, creo que ya con todo lo que hemos hecho en este curso está claro, ¿no? O sea, el R cuadrado no es prioridad.
Pero tampoco podemos hacer tonterías, ¿no? O sea, recuerden, no quitarán la constante, a menos que tengan buenas razones, pero de ahí por lo general no quiten, porque ya saben que si quitan constante esto se puede hacer hasta negativo, ¿no? Que eso tampoco queremos, ¿no? O sea, no nos importa mucho, pero tampoco queremos dañarle, ¿no? Pero bueno, eso también ya hemos visto. Entonces la cuestión, no nos preocupamos del R cuadrado o el R cuadrado ajustado, sino que más nos preocupamos del efecto causal, o sea, saber que se cumplen los supuestos para poder decir que realmente X causa Y, o se acercan, ¿no? Y no hay sesgo de variable omitida. ¿Ya? Tercero, una vez que ya encontramos los factores, vienen las variables de control, o sea, tenemos que buscar posibles variables de control que cumplan con la condición de la exogeneidad con respecto a la variable de interés, o sea, que cumplan esta condición, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, ¿cuál era la idea? Debo encontrar variables de control que me permitan encontrar un error esperado independiente de X, o sea, limpiar el sesgo. Ya ustedes ya saben, ya hemos hablado de esto varias veces, y no se olviden que estas variables de control muchas veces dependen del contexto en el que están haciendo la investigación, ¿sí? No se olviden que creo que teníamos un ejemplo en donde Y podía ser el riesgo país. Si Y es el riesgo país y digamos que mi variable de interés es una variable dummy, o sea, 0,1, ¿sí? O sea, esta puede ser 0,1 sobre el tema de protestas, ya, protestas. Entonces, si esta es mi variable de interés y esta es la variable sobre la cual quiero ver si hay efecto o no hay efecto, entonces tengo que buscar variables de control que me ayuden a controlar, o disculpen la redundancia, ¿no? Me ayuden a controlar factores omitidos que podrían ensuciar o sesgar este efecto y este efecto, ¿sí? Por eso es que yo les enfatizaba mucho, traten de concentrarse en una variable de interés, ¿sí? Ya cuando ganen práctica, etcétera, pueden ampliarse a dos, tres variables de interés, pero siempre empiecen con una variable de interés sobre la cual quieren encontrar algún efecto. Entonces, acuérdense, ¿no? Si decíamos que nuestro factor omitido es, por ejemplo, la calidad del gobierno, entonces podemos decir, la calidad del gobierno es un factor que seguramente ensucia esta relación, le sesga. Entonces me toca buscar variables de control para medir la calidad del gobierno. Y ahí venía, se acordarán que habían algunas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el porcentaje de ejecución presupuestaria, ¿no? O también podíamos poner, como eran otras, inversión pública, cosas así, ¿no? Inversión pública, etcétera. Ahí ya es otro tema, ¿no? Pues las variables de control recuerden que son variables proxy, o sea, variables que tratan de aproximarse a los factores que queremos controlar, ¿sí? Pero que me permiten limpiar el sesgo de variable omitida, que está acá, ¿sí? Entonces recuerden que la idea es replicar lo que mejor podamos, obviamente que no es perfecto, pero tratamos de replicar la lógica de un grupo de tratamiento y un grupo de control. Como no podemos hacer grupo de control, podremos al menos intentar usar variables de control. ¿Sí? Entonces, como que las variables de control tratan de acercarse a esa idea del grupo de control. ¿Mm? Entonces, bueno, o sea, aquí pueden notar que, vean, más allá de lo que dice aquí, ahí está el chiste, ¿no? O sea, el chiste está en encontrar factores omitidos y las variables que me permitan aproximarme. Recuerden que un factor omitido, ¿sí? Un factor omitido puede requerir o puede implicar varias variables de control, ¿sí? Varias variables de control. O sea, no es que ustedes controlan una variable para cada factor, no. Por ejemplo, si un factor omitido es el contexto económico, es obvio que va a haber un montón de variables para el contexto económico, ¿ya? Entonces, no se vayan a automatizar. Cada factor omitido puede requerir varias variables de control, ya dependiendo del contexto, ¿no? Listo. Ok, ¿qué más? Bueno, eh, sí. Luego, estimamos modelos. O sea, una vez que ya escogimos variables y todo, estimamos modelos. Y lo que recomiendan Story y Watson, y bueno, es la práctica usual, es que escojan un modelo base o una especificación base. ¿Sí? La especificación base podría requerir o podría usar, por ejemplo, un conjunto central de variables de interés y algunas variables de control básicas. ¿Sí? Que escojan directa o indirecta, que permitan controlar directa o indirectamente los sesgos de variable omitida. ¿Ya? Pero es el punto, o sea, ustedes una vez que ya más o menos pensaron el problema, escogieron su variable de interés, ya más o menos pensaron en los factores omitidos, todo, escojan un modelo base o una especificación base. Y luego del modelo base, ustedes hacen otros modelos para ir comparando, ¿sí? Esa sería un poco la práctica usual, ¿no? Ahora, ¿cómo construir un modelo base? De nuevo, vean lo que han hecho otros, criterio de experto.
Vean las teorías económicas, por favor, esto es también clave. Hacer econometría no les da derecho a olvidarse de las teorías económicas. Yo recuerdo hace años cuando se estudiaba estas cosas con algunos colegas, muchos compañeros se quedaban con esa idea de, bueno, ya como sé econometría, la teoría económica no importa. No, 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 para nada. Al contrario, las teorías económicas son clave para decirnos cuál es nuestro modelo base, cuáles son las variables que debemos encontrar. Porque ustedes acaban de ver, si uno mete y quita variables, puede encontrar cualquier efecto. Si uno, por ejemplo, se acuerda que hicimos con la última regresión, volvamos un momento a la última regresión con la que tenía W3. El haber puesto reg x1, w1, w3, robust, ¿sí? Nos arrojó un resultado en donde x1 salió no significativo. O sea, según este modelo, la variable x1 no tiene efecto en y. Recuerden que x1 era la ratio, ¿no? Alumnos, profe. Según este modelo, no hay vínculo con y, que y es el rendimiento. Entonces, si tú solo te basas en la econometría y mal hecha, podrías terminar concluyendo, mira, mi modelo da evidencia de que el tamaño del aula no influye en el rendimiento. Entonces estarías diciendo una barbaridad porque hay evidencias, hay estudios, hay cosas, hay teorías que dicen, oye, si hay razones para pensar que hay vínculo. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La econometría. ¿Y por qué? Porque no estamos razonando que al haber puesto otra variable, esa variable genera multicolinealidad. Y al generar multicolinealidad aumenta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay mucha correlación entre X1 y W3. Recuerden que W3 era el gasto por alumno. Y como explicamos al inicio de la clase de hoy, no podemos asumir que la ratio alumnos-profesor caiga, o sea, aulas más pequeñas, dejando el gasto constante. O sea, lo más probable es que si busco aulas más pequeñas, mi gasto deba crecer. ¿Eso qué significa? Que o les tomo a las dos, X1 y W3, como variables de interés, o no ponemos W3, que esa sería la otra salida, ¿no? Para no complicarme la vida, ¿sabes qué? No le voy a poner W3, no porque me daña mis resultados, no, no, porque yo tengo una razón teórica para votar W3. ¿Cuál es la razón teórica? Que si bajo el tamaño del aula, lo voy a hacer gastando más. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más profesores, porque voy a necesitar más infraestructura, etcétera. Entonces, por favor, siempre también denle prioridad a la o las teorías económicas, el conocimiento de expertos, etcétera, ¿sí? No vayan a hacer regresiones por hacer regresiones, porque después pueden sacar cualquier cosa. Sí, aquí van a decir el tamaño del aula no importa. Listo. Tengamos 1000, bueno, no exageremos, tengamos 200 alumnos por profesor. Le matas al profesor nada más. Y entonces estarías haciendo incluso una sugerencia de política súper, súper sesgada, ¿no? Así que eso también, ¿no? O sea, la econometría no les va a dar las respuestas completas. Traten de combinar, ¿no? Traten de combinar. Como les digo, traten de volverse ustedes los expertos, ¿no? O sea, bueno, ese es el chiste, ¿no? Si van a hacer una tesis de algo es porque se van a volver expertos. Y luego de todo, hacemos varios modelos, varias alternativas. O sea, tengan un modelo base que se fundamente en las teorías, la literatura, etcétera. Y luego varíen, metan más variables, muevan una cosa, muevan otra y exploren. Y muchas veces es bueno mostrarle al lector, porque imagínense que están escribiendo un informe, un artículo, lo que sea, ¿no? Con resultados, infórmenle al lector lo que han hecho. Muestren todo, muestren todas las regresiones, no se queden con una, tampoco exagerarán, ¿no? Pero pongan un número de regresiones razonable para que más o menos uno entienda qué es lo que han hecho y por qué pusieron o quitaron una variable, ¿no? Después, comparar los modelos, ¿ya? Comparamos los modelos. Y aquí viene ya la parte del ojo clínico, ¿no? O sea, ya la parte de la práctica. Entonces, cuando ustedes comparen modelos, empiecen a ver los coeficientes. Si ven que los resultados y los coeficientes más o menos son similares, o sea, como que varían, pero un poquito, eso es bueno porque te está diciendo que tienes resultados confiables o a veces se usa el término robustos. ¿Sí? Robustos. Denme un segundo que estoy escuchando un micrófono que creo que no debería escuchar, solo por seguridad de ustedes mismos. Sí, era el mismo. Ay, no, disculpe, ya le cerré a compa Iván, ya, perdón, Sebastián, ya, Sí, sí, era el disculparán, mío. no, 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 no me acordaba que estaba ya, con no hay micrófono problema, abierto, disculpa. nada, no hay lío. Lo que pasa es que a veces pase, vaya a ser que alguien esté en una situación, ya saben, ¿no? Clases virtuales, eso siempre pasa algo. Bueno, entonces les decía, ¿no? A veces se utiliza el término robustos, o sea, los resultados, cuando se repiten más o menos, o sea, cambian muy poco,
puedes pensar que son confiables o robustos. Ya es la robustez, o sea, eso se les llama a veces pruebas de robustez. O sea, ¿qué son las pruebas de robustez? Eh, Pruebas de robustez es un término que en general trata de recoger esa idea. Hice varios modelos, puse una variable, quité una variable, puse muchos controles, etcétera. Y cuando verifico que más o menos los modelos me llevan al mismo resultado, es que tengo algo robusto. ¿Sí? Entonces eso se llama pruebas de robustez a veces. Claro, dependiendo del contexto, las pruebas de robustez pueden tener una u otra forma específica, pero en este caso son varias regresiones. Hacen varias regresiones y van viendo que les va quedando algo parecido. Ahora, si resulta ser que tú vas cambiando modelos y resulta que los coeficientes difieren bastante, o sea, un modelo te dice una cosa, otro modelo otra cosa y otro otra cosa, eso significa que capaz que tienes muchos sesgos de variable omitida, ¿sí? Y que tal vez esos sesgos siguen estando ahí por más modelos alternativos que pongas. Entonces, tal vez necesitas otras variables, más variables, repensar las variables, ver cuál vale poner o no poner. O sea, cuando ustedes tienen una situación donde les cambia mucho los resultados de un modelo a otro, ahí sí es todavía de pensar en que tal vez todavía falta, o sea, todavía falta investigar más, ¿no? O sea, poner otro control. No estás controlando bien algún factor omitido. Eso puede ser, por ejemplo, o sea, te falta controlar alguna cosa. Ahora, lo triste es que tal si justo te falta controlar un factor omitido para el que no hay variables, pero no hay variables. ¿Ya? En ese caso extremo, o sea, extremo, pero ya después de que hayas investigado bien, lo reportas, o sea, dices, estos son los resultados, no se pudo lograr algo mejor porque probablemente no estamos controlando tal o cual factor, y lo dices, o sea, no estamos controlando tal o cual factor, porque con eso le das pistas a que la gente que te lee diga, ¿sabes qué? Tienes razón, haremos después con tu estudio nuevos estudios que controlarán ese factor cuando tengamos la variable. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de la academia, de la investigación, también es aportar. O sea, a veces no aportamos con modelos perfectos, pero sí podemos dar pistas. Entonces tú puedes hacer un modelo, ves que no te queda bien, no encontraste las variables que crees que te faltan, lo dices. Creo que faltó controlar temas económicos, temas políticos, etcétera, ya dependiendo de lo que estén estudiando, ¿no? O sea, y de nuevo, esto entonces en definitiva, ¿qué significa, colegas? Repito, no es una lista perfecta, ¿no? Muchas cosas ya las hemos visto y es como una suerte de síntesis de lo que hemos estudiado, ¿no? En definitiva, colegas, el punto es ganen criterio. Ganen criterio y no busquen un procedimiento mecánico. O sea, no busquen maximizar el R cuadrado, no busquen que el valor P siempre sea pequeño, no, no, o sea, ganen criterio. Sí, por eso es que yo he querido que este curso de econometría más bien les dé un enfoque amplio, o sea, no un enfoque de quedarnos en la minucia, ¿no? Sino más bien amplio. O sea, traten de ganar criterio y por más técnico que sea el tema, jamás omitan la teoría, no omitan la política, las discusiones entre expertos. Traten de estar siempre al tanto del área que ustedes quieran estudiar. No menosprecien los métodos cualitativos. Un método cualitativo puede ser súper bueno para darte más pistas de qué factores tal vez no estás controlando. Todo eso. O sea, traten de tener más bien un enfoque integral antes que un enfoque mecánico, ¿no? Bueno, sobre el R cuadrado ya hemos dicho bastante, ¿no? O sea, bueno, así solamente por resumir rápido, ¿no? ¿Por qué no enfocarnos demasiado en el R y el R cuadrado? Bueno, no se olvidarán que el R y el R cuadrado no significan relación causal, solo es ajuste, ¿sí? Puedes tener muy buen ajuste con variables que no tienen nada que ver, a veces pasa, ¿ya? Entonces no se olviden que el R y el R cuadrado ajustados son eso, ajuste, ¿ya? Además, recuerden esto, el R cuadrado alto y el R cuadrado ajustado alto no significan que no existan sesgos de variable omitida. O sea, puedes tener un buen R cuadrado, entre comillas, o sea, un 0,6, 0,7, y tener sesgos de variable omitida. Y si tienes sesgos, por más R cuadrado que tengas, no logras nada, porque lo que nos importa es encontrar el vínculo o el factor, o perdón, la relación x1 sobre y, ¿ya? Hemos sido tan enfáticos de eso en este curso que espero que, estoy casi convencido que ninguno de ustedes, al menos si han estudiado conciencia, no se van a concentrar en el R cuadrado. Claro que tampoco puedes esperar que el R cuadrado te quede 0,0001. No, pues tampoco eso, ¿no? Pero ya saben que lo importante es encontrar una relación sin sesgos, ¿ya? Es lo que importa, ¿ya? Y ojo, tampoco no significa
altos R cuadrados nos digan que tengamos los mejores regresores, ¿no? O sea, podríamos tener otros regresores más adecuados. Pero bueno, ya es redundar en lo mismo. Bien, colegas, entonces les pido solamente unos minutitos más. Si me demoro, exageraré 5 minutos más de las 8, espero que no sea más. Solo para completar, con esto ya para terminar regresión múltiple. Entonces solo quiero hablarles muy rápido de un ejemplo ya práctico, o sea, volver desde cero, o sea, de hecho verán, en el archivo do que les dejo, hay una parte que dice, bueno, aquí están las pruebas de hipótesis, aquí les dejo varias pruebas de hipótesis como las que vimos, eso ya está. Y aquí está lo de la elipse, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces verán, aquí hay una parte en el archivo do que dice análisis y presentación de resultados desde cero. Desde esta línea para abajo está algo ya más profesional. Esto sería como realmente se vería un archivo do ya pensando que realmente queremos hacer ya una investigación seria, o sea, ya no didáctico, ¿no? O sea, desde la línea, imagino que ustedes la tendrán como la 13 tal vez, ya de ahí en adelante está los comandos desde cero de cómo sería un trabajo ya más profesional, ¿ya? Entonces, solamente permítanme describirles muy rápido, porque esto sí les voy a pedir que ustedes profundicen por su cuenta, pero ¿cuál es la idea de un trabajo ya más serio? ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta que ahorita ya estamos hablando entre personas que sabemos econometría y queremos investigar un tema ya con seriedad. O sea, ya no por clases, sino imaginemos que ya no estamos en clases, sino que estamos en John, la una conferencia de pregunta. alumnos de investigación, En ¿no? el do Sí, file de la clase 2, justo el que pusiste ahorita, sí. tú le habías subido, pero desde los test del uso del estadístico F está todo en verde. Entonces hay que quitarle, hay una forma de quitarle el asterisco para todas las líneas, desde la 98 hasta la Sí final. hay una forma, pero no debería. Si está eso es que algo está raro porque tal vez no está la última versión. Déjenme ver, porque de una vez, si no, para actualizar la última versión. Ujú. En la última versión ya no debería estar eso. A ver, un segundito. Lo actualizo ahorita porque después me olvido ya. Sí. Clase, no, no. Flaxo, econometría, stata. Ah, ya le Mm. quité. Sí, pero es básicamente borrar debe estar un slash asterisco por ahí. Sí, en uno de los test estaba de más uno. Ya, Ya se por si quitó. acaso, ahorita ya tienen todos la última versión, o ya la subí en mi drive. De ahí, en el material de clase ya tienen la última, que es la que estoy proyectando ahorita. Ya, chévere. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ello, colegas. Entonces, ahora sí, como les digo, bueno, ya me adelanto un poco, 5 a 10 minutos máximo y acabamos. Ya, disculpen el abuso. Pues para ya terminar este tema. Entonces, resetemos el cassette, ¿ya? Digamos que vamos a hablar de un estudio sobre el rendimiento académico. Ya hasta a mí me cansa este ejemplo, pero paciencia, ¿ya? Entonces, digamos que queremos conocer cuál es el efecto causal del tamaño de las aulas de clase en el rendimiento académico. Entonces, tenemos una muestra de 420 distritos escolares en California en el año 99, ¿sí? Ahí surgen unos temas como la validez externa, pero eso hablaremos luego. El caso es que nuestra base es una base de sección cruzada. Empezamos por ahí, ¿no? Recapitulando. ¿Por qué es de sección cruzada? Porque tenemos varios individuos, o sea, varios distritos, medidos todos en el mismo año. Entonces, no se olviden que eso significa sección cruzada. Muy bien, entonces como aproximación al rendimiento académico, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a usar el promedio de las calificaciones de los exámenes de matemática y de lectura para cada distrito. Y como aproximación al tamaño de las aulas de clase, usamos la ratio alumnos-profesor. Primera discusión, ¿por qué usamos esas variables como aproximaciones? Tendríamos que verlo en la literatura. O sea, tendríamos que ver algún trabajo previo que haya usado esas variables para justificarnos, ¿ya? En este caso, mi literatura es Stock y Watson, ¿no? Entonces, ya Stock y Watson usa esas variables, entonces yo uso las mismas. Entonces, si ustedes tienen su propia investigación, colegas, tienen que ver variables que hayan sido utilizadas por otros autores previamente, ¿no? Para evitarse problemas o justificar muy bien por qué escogen una variable. Listo, luego, siguiendo Stock y Watson, vamos a tratar de controlar el sesgo de la variable omitida, ¿ya? Para ello, vamos a buscar qué factores ocultos hay que controlar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores ocultos? Son aquellos que dañen el vínculo entre el rendimiento académico y la ratio alumnos-profesor, ¿ya? Entonces, recuerden que los factores omitidos, o sea, los factores omitidos o factores ocultos, me van a llevar a las variables de control, ¿no? Pero esto significa que hay variables omitidas también.
Recuerden que una condición que debía cumplir la variable para considerarse omitida es que le afecta a mi variable de interés, pero también le afecta a la Y, ¿no? O sea, hay esa afectación simultánea. Pero bueno, de eso ya hemos hablado. Solo es un recordatorio. Muy bien, entonces, sabemos que estos factores ocultos que generan sesgo no determinan directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos variables de control que sean más bien proxies, o sea, nos aproximamos. ¿De acuerdo? Entonces, si los controles que escogemos, ya saben, cuando se usa la palabra controles, ¿qué significa? Las variables de control. Si los controles que hacemos son adecuados, o sea, cumplen la exogeneidad con respecto a las variables de interés, ya sabemos qué significa eso, ¿no? O sea, tal vez en una investigación ustedes en vez de esto encuentren tal vez, si los controles son adecuados, es decir, corregimos el problema de la endogeneidad, problema de la endogeneidad, por variable omitida, ¿no? Por variable omitida. Entonces, esta es otra opción que pueden ver en la literatura o en un estudio que hagan o escriban ustedes. Entonces, si los controles son adecuados, van a lograr corregir el problema de endogeneidad por variable omitida. O van a lograr que se cumpla la exogeneidad, ¿ya? Si logramos eso, la regresión MCO va a poder estimar el efecto de un cambio en la ratio alumnos-profesor, manteniendo constante los otros factores. O sea, se logra el control, ¿sí? Ahora, eh, ¿cuáles son las variables de control? ¿Ya? Para ir un poquito más rápido. Las variables de control que finalmente vamos a usar son estas. Verán, ya en la práctica uno no pone XW. En la práctica todo es X. Es uno el que sabe cuál es control, cuál es no control. Entonces, en la práctica no es que estamos de XW nada. Todo es X y punto. Pero ya son ustedes los que tienen que intuir cuál es control. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que cuáles son controles. Porcentaje de estudiantes de inglés, ya que eso es una proxy de qué factor omitido, efecto de estudiantes migrantes. ¿Ya? Porcentaje de estudiantes que reciben subsidio en almuerzo escolar. ¿Se acuerdan que alguna vez usamos esa variable? No, pues ahora la vamos a usar. Proxy a condiciones económicas que están relacionadas con la capacidad de los alumnos de tener aprendizaje externo. Y también vamos a utilizar otra variable, que es el porcentaje de estudiantes cuya familia califica para un programa de asistencia financiera en California. La base de datos que tienen Stock y Watson permite medir eso. O sea, hay una variable que se llama CalWorks, que significa cuáles son los estudiantes que tienen familiares que reciben asistencia financiera. ¿Ya? Este también es proxy a condiciones económicas. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, básicamente estamos controlando dos factores, dos a tres, ¿no? Dos factores, ¿cuáles? Migración, contexto económico y también capacidad de los alumnos de tener educación externa, ¿no? Asumiendo que la educación externa depende de la condición económica. ¿Ok? Entonces, en cierto modo, las variables 3 y 4 van a permitir controlar factores ocultos muy similares. ¿Ya? Aquí está la base de datos. ¿Ya? Entonces, miren, aquí estamos como empezando desde cero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el Stata? Ya ni siquiera voy a explicar, sino ya rápido, ¿no? Clear All va a limpiar toda la base, la memoria de Stata. CLS limpia la pantalla. Escojo mi directorio de trabajo, cargo los datos. Si quieren, hacen un resumen estadístico. Luego creo las variables. Entonces, miren como aquí yo he creado unas variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo variables. ¿Cuáles? Por ejemplo, la lleva a ser test SCR. Busco en el archivo de datos o en el documento de codificación de la base y ahí va a estar cada una de las variables explicadas. Entonces, ahí va viendo que test SCR es el promedio de las pruebas de matemáticas y de lectura. STR, que era la ratio alumnos-profesor, donde está, aquí está, Student Teacher Ratio. El PST es el porcentaje de estudiantes de inglés. 1000 PST es, ¿dónde está 1000? Aquí estaba, bueno, por aquí debe estar. 1000 PST, ahí estoy mal. Bueno, ese es el porcentaje de estudiantes que reciben subsidio de almuerzo, ¿no? Que no sé dónde está, pero bueno, por aquí debe estar ya. Y finalmente CalWPST, aquí está, perdón, 1000 PST, ¿no? Y CalWPST, que es el porcentaje de estudiantes con familias que reciben asistencia financiera en California. Entonces uno crea las variables. Luego de crear las variables que hacemos, le ponemos etiquetas. ¿Para qué ponemos etiquetas? Para que de cierta forma los datos me salgan bonitos cuando saque gráficas, ¿ya? Esto se puede omitir, ¿no? Si ustedes quisieran, podrían omitir esto, pero es bueno para que quede bonito, ¿no? Luego pueden visualizar los datos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está un browse, ¿ya? Eso es exactamente lo que está aquí, ¿no? Entonces fíjense que aquí es como que empiezo desde 0, ¿no? Entonces voy a correr todo esto hasta el browse. Browse. Ya. Corremos todo y ahí está mi base de datos lista. Bien, entonces aquí está mi base de datos con las variables que me interesan, ya con nombre y todo. ¿Ya?
Listo. Luego podemos hacer diagramas de dispersión para que poder ver hasta qué punto hay relación de las variables con la Y. Y recuerden que es el rendimiento, ¿no? Entonces miren cómo aquí hacemos unos scatters. Si ven que aquí tenemos unos cuantos scatters, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí fíjense que, bueno, hay unas opciones extra, ¿no? Estas son como, por eso les digo, esto ya es más profesional, ¿no? Primero aquí pongo una línea de comando que dice graph drop all. ¿Esto para qué significa? Esto permite que Stata borre de su memoria cualquier gráfico que tenga por ahí, ¿ya? Esto es más por seguridad. Luego fíjense que creo 4 scatters, o sea, 4 diagramas de dispersión. Estos 4 diagramas de dispersión dicen que son Y contra X1, Y contra X2, Y contra X3 y contra X4. Luego fíjense que pongo unas opciones. Name. ¿Para qué es esta opción name? Es para que se guarde la gráfica en la memoria de Stata. Entonces miren que aquí le estoy diciendo, por favor, el primer gráfico, guárdale en la memoria como figura 1A. La segunda, llámale figura 1B, figura 1C, figura 1D. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le guardo en la memoria de Stata estos gráficos y fíjense que después pongo la opción no draw. ¿Para qué sirve la opción no draw? Para que estos gráficos no se muestren en pantalla. Entonces, es como que Stata genera los gráficos y los guarda en su memoria. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un poquito de programación, pero bueno. Entonces creo los gráficos, les pongo nombre y los guardo en la memoria y más bien le pido a Stata que no los dibuje. ¿Por qué? Porque quiero hacer un solo gráfico. Entonces miren lo que viene luego. Luego tengo otra línea de comando que dice graph combine. Entonces, ¿qué hago en graph combine? Combino los gráficos. Miren, graph combine, figura 1A, figura 1B, figura 1C, figura 1D, calls 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Combino los 4 gráficos que estaban guardados en la memoria y le pido a Stata que los grafique combinados en 2 columnas. ¿Sí? Entonces me queda eso. Y luego incluso le pido a Stata que exporte los gráficos, graph export. Entonces, ¿qué hace Stata con eso? Extrae los gráficos y los guarda como un archivo PNG, que es básicamente un archivo de imagen que ustedes van a poder copiar y pegar en un Word, o sea, pero ya así bien bonito, ¿no? En alta definición o en PDF o en LaTeX o en lo que estén usando, ¿sí? Y también le pido que saque la matriz de correlaciones, ¿ya? Entonces, eso está desde que dice, desde la línea que dice género gráficos, ¿no? Entonces ahí está el graph, los scatter y matriz de correlaciones. Entonces, cuando ustedes corren esas líneas, van a ver que Stata me genera un solo gráfico de 4, ¿no? O sea, aquí están las 4 dispersiones. Y en mi carpeta de trabajo va a sumar la figura 1, o sea, es el archivo. Entonces, miren cómo ya Stata incluso me guardó el archivo de la imagen para poder yo hacer cualquier cosa, ¿no? Usarlo en LaTeX, en Word, en PDF, lo que sea, ¿ya? Y también debió haber sacado la matriz de correlaciones. Entonces miren cómo aquí tengo la matriz de correlaciones de las variables para ver cuáles tienen las correlaciones más fuertes y significativas. Recuerden que la estrellita es para indicar cuál es significativa al 95%, o sea, cuál es diferente de cero. Entonces por ahí pueden ver que solo una correlación no es significativa, ¿no? O sea, es entre la X4 y la X1. De ahí todas las demás son significativas. Ya. ¿Qué más? Luego de eso, ¿sí? Bueno, ahí está la matriz de correlaciones. Ya, eso ya lo vemos. Y siguiendo Stogie Watson, podemos considerar varias especificaciones, ¿ya? Entonces, colegas, vamos a quedarnos en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase vamos a construir una especificación base y modelos alternativos y auxiliares, ¿ya? Pero eso sí lo quiero hacer con calma. Quería llegar a este punto porque en la próxima clase que les voy a enseñar, solo me adelanto para generar un poco su interés. Vamos a aprender a hacer estas tablitas así. Vamos a aprender a hacer esto en Stata. O sea, vamos a aprender a hacer las tablitas en donde ponemos varios modelos ya en formato artículo académico. ¿Ok? Entonces solo quería dejar estos preliminares ya revisados. Listo, colegas. Entonces, 10 minutos, 11 ya casi. Disculpen el abuso, John, pero una nos quedamos hasta aquí. preguntita. Sí, Por si acaso, entre los videos que tú tienes en YouTube, ¿tienes uno del Stata de cómo generar los loops? ya. Bueno, antes de eso cerramos el video ahorita, ¿no? Ya.